Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido, para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Bienvenidos hermanos, me alegro mucho de poder veros y vamos a alabar en esta mañana al Señor, nos vamos a levantar y vamos a alabar desde el corazón. No hace falta que salga la voz más o menos, pero sí que salga del corazón con la alegría que el Señor merece. Vamos a cantar. Siempre vamos a alabar al Señor.
en este tiempo el espacio para las ofrendas al Señor, un espacio también para seguir alabando, seguir adorando a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de adoración en el que tu iglesia se reúne en el nombre de Cristo Jesús. Y en este espacio de ofrenda queremos alabarte, Señor, porque tus misericordias son abundantes en nuestras vidas. Tu provisión es constante, tu fidelidad es nueva cada mañana y lo podemos comprobar, Señor. Por ello queremos agradecerte, queremos honrarte, queremos exaltarte, Señor, a través de nuestros diezmos y ofrendas, Señor. Que tú seas honrado y tu nombre sea predicado a través de tu iglesia en todo lugar, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Y oramos al Señor por su palabra, para que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, de alimento para nuestro espíritu. Vamos a orar al Señor.
hemos entonado hace un momento un himno que tiene una preciosa letra. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad, glorias celestes empiezo a gozar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Siempre confiado encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Y el coro que vuelve a repetirse, esta es mi historia y es mi canción, gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención, bendita historia, bella canción. Este precioso himno, antiguo himno, ¿verdad?, manifiesta alegría y gozo por la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Nos habla de la certeza de la salvación, nos habla de las promesas que empezamos a gozar en Él, nos habla del deseo también de acercarnos más y más a nuestro Señor. Y es que no hay nada tan importante en la vida, no hay nada más importante en la existencia que eso, conocer personalmente a Jesucristo y transitar por sus caminos. No hay nada, no lo encontraremos. Esa decisión es la más vital, la más importante, conocer personalmente a Jesús y andar en sus caminos. Y el apóstol Juan, en el versículo 4 de su segunda epístola, nos ofrece un texto que es un testimonio de aquellos cristianos, de aquellas cristianas que a finales del primer siglo efectivamente siguieron al Señor en un tiempo difícil en esa región remota del Asia Menor. Escribe el anciano Juan: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Qué observamos en este breve texto de la Escritura y qué lecciones aprendemos? ¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué nos invita a través de este testimonio? Pues en primer lugar observamos la alegría, la gratitud del apóstol. Mucho me regocijé. Estas palabras nos hablan de lo profundo de su corazón. Estas palabras expresan, manifiestan los sentimientos y las emociones del apóstol, ¿verdad? Tras esa salutación en la cual ya estuvimos meditando, inicia el apóstol esa exhortación o esa parte de exhortación de la epístola con esa gratitud, con ese regocijo. Y no es extraño, de hecho, encontrar en la Sagrada Escritura, especialmente en las epístolas, tanto de Juan como de los otros apóstoles, especialmente Pablo, que tras las salutaciones encontramos expresiones llenas de gozo y gratitud al Señor y a su Iglesia. Al recibir buenas noticias de parte de esta, al comprobar el progreso espiritual de los hermanos y de las hermanas, no pueden hacer otra cosa los apóstoles, los escritores sagrados, que gozarse y dar testimonio de ello, para ánimo y para reafirmación de la propia congregación. Hay un texto muy semejante del apóstol Pablo que nos da un hermoso ejemplo de eso. En la primera epístola a los tesalonicenses, el capítulo 1 y versículo 2, damos gracias a Dios por todos vosotros. El apóstol abundaba siempre en gracias y Juan también abunda en gratitud, haciendo memoria de todos vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. La alegría, el gozo y la gratitud cristiana están muy presentes en las epístolas, en las cartas de los apóstoles. De hecho, la alegría y la gratitud deberían ser ingredientes esenciales, ¿verdad?, de la vida cristiana y la Iglesia del Señor. Deberían surgir en nuestra vida de una forma natural, con amplia generosidad. Toda la Escritura nos anima a ello. Hay abundantes exhortaciones hermosas. Pensaba en aquellas palabras del Señor dirigidas a Moisés. El pueblo de Israel estaba a punto de conquistar la tierra prometida
Y el Señor les exhorta, allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Deuteronomio 12, versículo 7. Exclamaba el salmista, alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. También el profeta tiene palabras, en medio de esas profecías que a veces nos turban un poco, pero tiene palabras amables. Canta, jubilosa hija de Sión. Es Sofonías en el capítulo 3, 14. Lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Pero yo creo que el apóstol del gozo, al igual que dije hace una semana que el apóstol de la gracia era el apóstol Pablo, también es el apóstol del gozo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo digo, regocijaos. Estad siempre gozosos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El gozo, la alegría y la gratitud ciertamente no son frutos que surjan de forma fácil, natural y espontánea en el ser humano, no lo son. Es cierto que deberían ser más visibles, especialmente en los cristianos, por no decir abundantes. Ahora es cierto que solamente una vida en comunión con Dios, dispuesta y rendida a la influencia del Espíritu, puede producir tales hermosos frutos, tan extraños también en nuestro mundo. Me gusta lo que expresa un pastor, profesor menonita John Drescher. En su libro El fruto del Espíritu dice, el Espíritu Santo obra calladamente en nuestras vidas a semejanza como el fruto crece en el árbol. Así como el árbol responde a la nueva vida en la primavera, así también nosotros que estamos en Cristo respondemos a la nueva vida en el Espíritu. El fruto crece. Dice, el fruto madura firme y lentamente como resultado de una lluvia refrescante, de la benéfica luz solar y del cultivo y poda cuidadosos. De igual manera, el fruto del Espíritu crece con la refrescante lluvia espiritual de las bendiciones de Dios, con la luz estimulante del amor divino y del amor de su pueblo, con la alimentación de la palabra y de la oración, y con la poda de nuestra vida por Dios, el experto y amoroso labrador. Debemos permitirle, dice este autor, cortar toda rama muerta y todo vástago caprichoso, todo lo que no sea a semejanza de Cristo Jesús. Que Dios, el Espíritu Santo, obre de esta manera en mi vida, en nuestra vida. Permitamos a este experto y amoroso labrador podar aquellas ramas que tenemos, que tengo, que están muertas y que deben desaparecer. Sometamos nuestra alma a esa refrescante lluvia de la oración y de la palabra. Dejemos que nuestro espíritu sea calentado por el amor divino para que la alegría cristiana y la gratitud puedan abundar más y más en nuestro diario vivir. El apóstol manifiesta gratitud y gozo. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el motivo de la alegría del apóstol? Andar en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. No tenemos toda la información, a veces nos gustaría tenerla toda, pero no tenemos toda la información para saber a quiénes se refiere Juan. Que hable de algunos puede sugerir que otros no estaban andando en la verdad, sino que se habían desviado hacia la herejía, ¿verdad? Se habían desviado del camino del Señor. O quizás se refiere a algunos hermanos y hermanas, que él ha conocido personalmente, que quizá han visitado al anciano Juan, o de los que ha recibido noticias que están andando en la verdad. Les conoce personalmente y se está refiriendo a ese grupo, sea como sea. Lo que hace feliz al apóstol Juan es el progreso espiritual de los hermanos y de las hermanas, el comprobar que están andando en la verdad, que están obedeciendo la palabra de Dios, que sus vidas están gobernadas por el Evangelio y sus valores, por el mensaje de Cristo Jesús. Me gusta esta metáfora de andar en la verdad. Este verbo andar lo encontramos numerosas veces en las epístolas.
sugiere que la vida cristiana es un camino. Y de hecho, así era llamada la fe cristiana en tiempos de Saulo de Tarso, quien perseguía a los del camino. Nos acordamos del libro de los Hechos. Que la vida cristiana sea un camino que hay que transitar, meditaba en estos días, hermanos, exige varios elementos. Exige decisión. Nadie camina por un camino sin decidir dar el primer paso. Igualmente es así en la vida cristiana. Hay que decidir dar ese paso en pos de Cristo Jesús. Debemos convertirnos en seguidores de Jesucristo. Para andar un largo trecho, siempre hay que empezar por un primer paso. Exige un compromiso, una responsabilidad. El Evangelio nos invita, de hecho, a calcular el costo del seguimiento de Jesús, a huir de cualquier excusa y tomar en serio la tarea de responder. Eso significa ser responsables ante Dios de nuestro seguimiento de Jesús. Exige dedicación plena. La vida del cristiano, el andar en la verdad, el camino de Cristo, es algo del día a día. Es algo que tiene que ver con nuestra jornada cotidiana y la totalidad de nuestra vida, no meramente con un domingo, dos, un espacio pequeño sagrado en nuestra vida. Exige ciertamente una dedicación plena, exige perseverancia, porque la vida del cristiano, hermanos, lo sabemos, es más parecida a una maratón que a una rápida carrera de 100 metros. Y correr una maratón, yo no lo he hecho nunca y ahora no estoy en condiciones, la verdad, exige aguante, sacrificio, exige paciencia, exige constancia, exige resistencia en la travesía. Y esa es la vida cristiana. Por eso exige dependencia este camino, hermanos. Andar en la verdad, correr la carrera de la fe, no es fácil. No es fácil. En ese camino hay posibilidad de caídas, de deslizamientos, de peligros, de ataques enemigos, de obstáculos mil. Tendremos en ocasiones que levantarnos de nuevo, por la gracia de Dios, levantarnos de nuevo y seguir firmes y adelante hacia la meta. Dependemos absolutamente de la gracia de Dios. Cada paso, cada momento en nuestra vida cristiana depende de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El anciano Juan se alegró mucho. Se gozó mucho de que los hermanos y hermanas estuvieran andando en la verdad. Ciertamente es un gozo ver cómo la Iglesia progresa, cómo la Iglesia crece, avanza en el Señor Jesús, sea cual sea la circunstancia que enfrente. Vive con coherencia el Evangelio. Es una inmensa alegría comprobar cómo los hermanos y hermanas en Cristo andan por el camino de la verdad. Me sumo hoy personalmente a la alegría del apóstol al comprobar su Iglesia en Pinto. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Ahora, ¿cuál es el fundamento de este andar en la verdad? Los mandamientos del Señor, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y aquí aparece otro término preferido del apóstol Juan, mandamiento. Los hermanos y hermanas andaban en la verdad conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es ese mandamiento al cual conformaron sus vidas aquellos cristianos de finales del primer siglo? ¿Qué tan importante para nosotros hoy es que andemos en este mandamiento? En otras palabras, ¿cuál es el fundamento del andar en la verdad, la base de ese andar? ¿Cuál es su centro, verdad? ¿Cuál es su centro, su asunto más importante y vital? Empezaremos diciendo lo que ya sabemos, que ese mandamiento es tan importante ayer como hoy, que no conoce de tiempos, de culturas, no lo da uno cualquiera, se trata de Dios Padre. Él es quien da ese mandamiento a la Iglesia del Señor en cualquier tiempo y cultura en que nos encontremos. Mandamiento, ahora sí descubrimos, que leemos en 1 de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. En este mandamiento, hermanos, en este mandamiento que expresa también Juan en su primera epístola, se resume todo lo que Dios desea del ser humano.
En estas palabras encontramos el centro y la base de lo que significa andar en la verdad. Se trata de algo urgente, fíjate. Se trata de algo que no podemos aplazar. La fe o confianza en Jesucristo y el amor mutuo. Esto es lo que distingue realmente a la Iglesia y al cristiano de este mundo, ¿verdad? Debemos preguntarnos entonces, debido a la trascendencia, a la urgencia de este mandamiento de parte del Padre, ¿hemos conformado ya nuestra vida al mismo? ¿Creo personalmente en Jesucristo como mi Señor y Salvador? ¿Estoy viviendo una vida de confianza en Él, sea cual sea la circunstancia? ¿Amo a los hermanos tal como el Señor nos ha mandado? ¿Andamos en la verdad? ¿Estamos ya en el camino de Cristo Jesús? Es importante. Es una pregunta trascendental, también para los niños, también para los adolescentes, los cuales hay varios en esta mañana. Esa pregunta capital de nuestra vida: ¿quiero seguir al Señor Jesucristo? ¿Quiero poner mi vida en sus manos? ¿Quiero andar en la verdad o en las tantas mil mentiras que el mundo ofrece? ¿Quiero transitar por el camino de Cristo Jesús? Son preguntas realmente importantes. El anciano Juan, como pastor de almas, se alegraba sobremanera al comprobar que los hermanos y hermanas contestaron afirmativamente a cada una de estas preguntas. No lo tenían fácil. La Iglesia enfrentaba a maestros que esparcían falsas doctrinas respecto a la naturaleza de Cristo. La crisis económica y política era una constante en este tiempo de finales del primer siglo en Palestina. Las persecuciones de parte de los emperadores romanos eran una realidad creciente. Enfrentaban peligros de dentro de la comunidad cristiana, peligros de fuera de la comunidad cristiana, conflictos, inquietudes, desvelos. Se necesitaba valor, se necesitaba coraje para creer y confiar en Jesucristo, para andar y permanecer en la verdad. No lo tuvieron fácil. Pero esta segunda carta de Juan nos da testimonio de un grupo de cristianos que, a pesar de las adversas circunstancias, se mantuvieron fieles al Señor, y esa fidelidad suya, hermanos, sin duda nos exhorta y a la vez nos alienta a nosotros en el tiempo de hoy. Por ello, concluyo, todo mensaje cristiano, toda predicación de la palabra debe terminar con una apelación, con una invitación, con un llamamiento de parte del Señor. Y hoy el Señor nos llama a través de su mensaje a vivir vidas de alegría y gratitud por la obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros y a nuestro alrededor. A vivir vidas andando en la verdad, anclada en nuestra existencia, en la palabra de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor y sus valores. Este andar implica, recordemos, decisión, compromiso, dedicación total, perseverancia, dependencia de la gracia de Dios para dar un paso más. Y por último, este mensaje nos llama y nos invita a conformarnos al mandamiento de Dios, esa base del andar en la verdad, ese resumen, hermanos, ese centro de la voluntad de Dios para nosotros. Que creamos en Jesucristo, Hijo de Dios, con esa fe y con esa confianza viva que persevera, y que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha mandado. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Vamos a entonar un cántico, quizás a modo también de respuesta. Buscaré tu rostro cada día, Señor. Buscaré hacer tu voluntad en mi vida. Hermoso cántico, una oración al Señor, una respuesta al mensaje. Puestos en pie.
Termina el apóstol Pedro su segunda epístola de esta manera: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, y ahora viene la nota positiva, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Podemos tomar